Le dijo Jesucristo una parábola. Salió el sembrador a sembrar. Una parte cayó en el camino, la pisaron las aves, se la comieron. Otra cayó sobre las piedras, se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de los abrojos, creciendo la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creciendo dio fruto. Dicho esto, exclamó Jesucristo: el que tenga oídos, que oiga. Y le preguntaban qué significa la parábola, y él dijo: a ustedes se les dio a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 4 al 15. ¿Cómo produce fruto la palabra de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, sábado 20 de septiembre, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en Corea, patrono de Corea, primer sacerdote en la historia de Corea, San Andrés Kim y compañeros mártires. Martirizado en el año 1846, nace en Solmoe, Corea del Sur, en el seno de una familia que según el coreano dicen Yamban, y eso significa nobleza, clase social. Fue víctima de la intolerancia junto a sus padres por trasladarse a la provincia. El padre de Andrés, San Ignacio Kim, era un excelente converso del catolicismo, también un excelente ejemplo para la vida de la comunidad. Andrés, nuestro santo, recibió el bautismo antes de la muerte de su padre a los 15 años de edad. Luego se fue para un grupo de misioneros franceses y lo enviaron al seminario de Macao, colonia portuguesa que hoy en día es China, y se formó para el sacerdocio. En 1845 se trasladó a Shanghái, China continental, y fue ordenado sacerdote, convirtiéndose en el primer sacerdote originario de Corea. Esto facilitó mucho las cosas y el santo comenzó a evangelizar. Se destacó por la caridad, por la bondad y la misericordia con los demás. Terminó mártir porque las autoridades se dieron cuenta que él ingresó una cantidad de misioneros franceses para la misión y terminó mártir. Y el santo mártir dejó una pregunta: ¿habrá esperanza para Corea?, dijo el santo antes de morir. Andrés Kim, modelo para los cristianos asiáticos. ¿Cómo produce fruto la palabra de Dios? Buena pregunta que nos propone el Evangelio según San Lucas capítulo 8. ¿Cómo produce frutos la palabra de Dios? Y para eso existe en la Santa Biblia una parábola que se llama del sembrador. Y Jesucristo va enseñando dónde produce frutos. ¿Por qué la palabra se limita, no avanza y no produce sabiduría? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo produce frutos la palabra de Dios? Frases guías para hoy. La fuente de la verdad y de la vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Primera máxima: en la fuente
de la verdad y de la guía. Es la herramienta principal para conocer a Dios. Segunda máxima, que es la palabra de Dios, es la guía para la vida, le ilumina el camino a cada creyente. Tercera máxima, que es la palabra de Dios, es capacitación espiritual. Sirve, como dice la Biblia, para enseñar, para reprender, para corregir. Cuarta máxima, que es la palabra de Dios, es un poder transformador. No solo se trata de escucharla, sino de ponerla en práctica. Si la persona lo logra, se transforma. La palabra de Dios tiene un poder transformador. La última máxima, la palabra de Dios es eterna y poderosa, es decir, no se agota porque la palabra de Dios es eterna. ¿Cómo produce frutos la palabra de Dios? La Sagrada Escritura enseña que la palabra de Dios produce el fruto deseado. Pero entonces uno se puede preguntar, ¿y de qué depende? Es importante creer en la palabra, escuchar la palabra, meditar la palabra, obedecer a la palabra. Son como pasos fundamentales para que la palabra de Dios produzca fruto en las personas. La Sagrada Biblia enseña que debemos creer primero en la palabra porque es de Dios y anunciada por el mismo Dios. Esa palabra la comunicaron también los patriarcas, los profetas, y dice la Santa Biblia, por último envió a su propio Hijo, que es palabra de Dios, hecha carne, hecha hombre. La palabra de Dios se convirtió en humanidad. El apóstol San Pablo enseña que toda la escritura está inspirada por Dios, o sea que es palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios entonces es útil, como dice el apóstol San Pablo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para debatir, para corregir y para conducir hacia el bien de la persona. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. También el apóstol Santiago enseña que la palabra de Dios tiene un poder para salvar. Hay que creer en la palabra y practicar la palabra para abrir caminos de salvación. Recomienda recibirla con sencillez, eso dice el apóstol Santiago. Hay que recibir la palabra con sencillez. No hay que conformarse solo con escucharla, sino ponerla en práctica. Santiago dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 21, quien escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquella persona que se mira en un espejo y se le olvida aquello que contempló. Quien medita la palabra logra un mayor conocimiento de Dios. El Salmo 1 en la Santa Biblia dice los efectos que produce la palabra de Dios cuando la persona cree en la palabra, escucha la palabra y coloca la palabra en el corazón, como la Virgen María. Entonces el Salmo 1 va a decir, será dichosa aquella persona que escucha la palabra, que no asiste a reuniones de los malvados, no sigue el camino de los pecadores, hace lo que le agrada al Señor, medita su palabra. Salmo 1. ¿Cómo es de importante? ¿Cómo produce frutos la palabra de Dios? La palabra de Dios
es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Salmo 119. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.